Vamos a comenzar el punto 4, la formación de células reproductoras, meiosis. La meiosis es un proceso en el que los animales y plantas multicelulares van a poder, a partir de células germinales, que al igual que las restantes células somáticas serían diploides, pues van a poder formar gametos haploides, reduciendo con ello el número de cromosomas a la mitad. Es por tanto un proceso clave en todos estos animales y plantas de reproducción sexual. El proceso de meiosis además también va a conseguir que no se produzca ningún gameto igual a otro y por lo tanto que ningún ser vivo sea igual a otro. Es responsable de que, por ejemplo, en los seres humanos, pues cada uno de nosotros seamos únicos e irrepetibles. Como veremos también en el tema de la evolución, es clave en el proceso evolutivo de una especie. A diferencia de la mitosis, la meiosis resulta en la división, por tanto, de una célula diploide en células haploides. La reducción en el número de cromosomas se va a originar en dos procesos de división nuclear y celular. A cada uno de esos procesos le vamos a llamar meiosis 1 y meiosis 2. Es decir, aquí vamos a ver dos divisiones consecutivas de las células y a la primera se le denomina meiosis 1 y a la segunda división meiosis 2. Entre ambas divisiones no va a haber una duplicación del material genético, es decir, no va a haber una duplicación del ADN en la fase S. Al igual que la mitosis, la meiosis 1 inicia después de que la fase S se haya terminado y por lo tanto el material genético se haya duplicado. Partimos, como en la mitosis, de cromosomas que están formados por dos cromátidas hermanas idénticas. Las fases de cada división celular van a coincidir en nombre con la de la mitosis, pero al haber dos divisiones, pues vamos a hablar de profase 1, metafase 1, anafase 1 en la primera división y de profase 2, metafase 2 y así en la segunda división. La profase 1 es la etapa más importante de la meiosis, donde van a ocurrir unos acontecimientos de gran importancia. Ocupa por todo ello más del 90% del tiempo total de una meiosis y la vamos a estudiar con detalle y para ello vamos a distinguir varias etapas. La primera se denomina leptoteno. En leptoteno los cromosomas comienzan a condensarse, pero ni mucho menos se encuentran en un grado de máxima condensación. Ahí tenéis una imagen del leptoteno en el que los cromosomas, como veis ahí, pues no están totalmente condensados. Por sus extremos se van a unir a la membrana nuclear, que es la que les rodea, y veis cómo está unido por sus extremos, gracias a una estructura de origen proteico que se denominan placas de unión. En el exterior del núcleo, y de forma similar a como ocurría en la mitosis, pues los centriolos comienzan a dirigirse hacia ambos polos de la célula para formar el uso acromático. Esta sería una imagen real de una célula en leptoteno. La siguiente etapa sería cigoteno. Aquí vamos a poder observar una mayor condensación cromosómica y se inicia la unión de los cromosomas homólogos, comenzando lo que vamos a denominar sinapsis. La sinapsis consiste en el apareamiento íntimo de cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, formándose lo que se denomina complejo sinaptonémico, que va a ser el responsable de que los cromosomas homólogos estén estrechamente unidos. Como veis en la imagen, ahí tenéis dos pares de cromosomas homólogos y cómo a partir de esas cromátidas no hermanas pues se encuentran muy unidos, gracias, como he comentado antes, al complejo sinaptonémico. A partir de este momento, a la pareja de cromosomas homólogos lo vamos a denominar bivalentes, ¿de acuerdo? Es decir, un bivalente serían dos cromosomas homólogos unidos. A continuación vemos una imagen real de cigoteno, ¿no? De una célula en cigoteno.
La siguiente etapa sería el paquiteno. En ella se va a llevar a cabo la recombinación, es decir, se va a realizar un intercambio físico entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Dicho de otra manera, se van a intercambiar genes entre ambos cromosomas. Como veis en la imagen, ahí tenemos dos cromosomas homólogos unidos por las cromátidas no hermanas y veis cómo en esta etapa, después de la flecha, se ha intercambiado material genético entre esta cromátida y la cromátida no hermana de su cromosoma homólogo. A este proceso se le denomina recombinación o entrecruzamiento y se produce en los nódulos de recombinación. La recombinación es clave para entender la enorme diversidad de seres vivos existentes en la Tierra, ya que va a asegurar que no se produzcan dos gametos iguales, ya que el número de recombinaciones y el lugar donde se produce es aleatorio en cada uno de los cromosomas de una especie, y va a ser muy complicado, prácticamente imposible, que en todos los cromosomas de la especie, en todas las parejas de cromosomas homólogos, se dé el mismo número de recombinaciones y en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver una célula en paquiteno, la imagen real de una célula en paquiteno. La siguiente etapa sería el diploteno. En el diploteno, pues el complejo sinaptonémico desaparece, con lo cual los cromosomas homólogos que se mantenían unidos gracias a ese complejo, pues se separan prácticamente en casi toda su longitud, pero van a permanecer unidos en los puntos donde ha habido recombinación. A esos puntos se les denomina quiasmas. Lo vais a ver perfectamente aquí, como hay una separación clara, la línea verde en ese bivalente, los cromosomas homólogos están separados y se ve con bastante claridad, y solamente se encuentran unidos en las zonas donde ha habido recombinación. Ahí tenéis una imagen real y una imagen realizada a partir de esa imagen real, en la que se ven claramente los quiasmas, los puntos donde las cromátidas no hermanas han recombinado. En este estado, cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas con sus quiasmas completamente visibles. Y ahí tenéis una imagen real de diploteno, y pasaríamos a la última etapa, que se denomina diacinesia. Es una etapa de transición a la metafase 1, en el cual los cromosomas se encuentran condensados al máximo, se van a ver perfectamente, con mucha claridad, y también se van a ver perfectamente los quiasmas. El nucleolo desaparece y la membrana nuclear se desintegra, dejando paso, de forma similar a como ocurría en mitosis, a los microtúbulos del uso acromático, que se van a unir a los centrómeros de los cromosomas. Como veis ahí en la imagen real, pues los cromosomas son claramente visibles, y los quiasmas que mantienen unidos a los cromosomas homólogos también. Y con esto acabaría la profase 1, y vamos a ver de una forma mucho más rápida pues las restantes etapas de la meiosis. La siguiente etapa es metafase 1. Bueno, en la metafase 1, como en toda metafase, lo que vamos a ver son cromosomas alineados en la placa ecuatorial de la célula. Ahí tenéis la imagen de cromosomas alineados en la placa ecuatorial de la célula, gracias a los microtúbulos cinetocóricos, pero a diferencia de la mitosis, aquí se van a alinear los bivalentes, es decir, se van a alinear las parejas de cromosomas homólogos, que siguen unidos mediante los quiasmas. Las distintas combinaciones de los pares de cromosomas homólogos en el ecuador de la célula se denomina permutación cromosómica. Es decir, que en este caso, en esta imagen, veis un cromosoma homólogo, el rojo a la izquierda y el negro a la derecha, pero se podían haber dispuesto de manera contraria.
el rojo a la derecha y el negro a la izquierda. Eso es lo que se denomina permutación cromosómica. Y esta permutación va a contribuir a generar nuevas combinaciones cromosómicas. Es decir, tenemos cada cromosoma con dos cromátidas, de cada par homólogo se va a orientar al azar hacia alguno de los polos de la célula. Por ejemplo, en el caso del hombre, el número de combinaciones diferentes que se pueden llevar a cabo con las 23 parejas de bivalentes es ni más ni menos de 8.388.608 combinaciones distintas. Esto es, por tanto, una fuente de variabilidad genética tremenda, que junto con la recombinación harían prácticamente imposible la producción de dos gametos iguales. A continuación entrarían en anafase 1, en el que, de manera similar a la mitosis, pues los cromosomas serían arrastrados a los polos opuestos. Hay una diferencia clara con la anafase mitótica, y es que en este caso se van a separar cromosomas completos. Los quiasmas, por tanto, desaparecen y los cromosomas homólogos completos se van a dirigir cada uno hacia un polo de la célula, que rápidamente entraría en telofase, en la cual el nucleolo se volvería a formar, la membrana nuclear también se vuelve a formar, la célula se va estrangulando, en el caso de las células animales, aproximadamente por el centro, y la célula terminaría por dividirse. ¿De acuerdo? Los cromosomas se descondensarían un poquito y la célula se terminaría por dividir físicamente. Quiero incidir en que en el momento en el que se dividan estas dos células ya son células haploides, ya que, como veis ahí en el puntero, si este cromosoma es el cromosoma número 1, el otro homólogo estaría en otra célula distinta y, por lo tanto, ya estaríamos hablando, después de la primera división meiótica, de células haploides, que rápidamente y sin que haya, como comenté al principio, una duplicación del material genético, volvería a entrar en otro ciclo de división, en la meiosis 2. Concretamente, aquí vemos una profase 2 que sería muy similar a la metafase. De nuevo los centriolos se irían hacia los polos de las células, se crearía el uso cromático, al final la membrana nuclear desaparecería, después pasaríamos a metafase 2, en los que los cromosomas pues se dispondrían en el ecuador de las células. Insisto en que en este caso las cromátidas que forman estos cromosomas ya no son idénticas porque ha habido recombinación en la profase 1 de la meiosis, y después entraríamos en anafase, donde estas cromátidas, que serían distintas, pues se irían cada uno a un extremo opuesto de la célula. Ya podríamos hablar, por lo tanto, aquí de cromosomas simples. Por último, en telofase 2, pues la célula pues se dividiría físicamente, empezaría a dividirse físicamente por la mitad, los cromosomas se irían descondensando, el uso cromático se iría desapareciendo, la membrana nuclear formándose y el nucleolo también se aparecería de nuevo. ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos la meiosis, incidiendo en que la meiosis, por lo tanto, daría lugar a 4 células genéticamente diferentes entre sí y diferentes, por supuesto, a las células de las que provienen, y se pasaría de una célula diploide a obtener 4 células haploides. Aunque la mitosis y la meiosis tienen mucho en común, la meiosis tiene 3 características únicas: la sinapsis, la recombinación homóloga y la división reductiva. Tras la replicación cromosómica, los cromosomas homólogos se aparean a lo largo de toda su longitud. El proceso de formación de estos complejos de homólogos se llama, como hemos visto, sinapsis. La segunda característica única de la meiosis es que el intercambio genético ocurre entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, mientras están físicamente unidos. El proceso de intercambio que se produce entre los cromosomas apareados se denomina recombinación o entrecruzamiento.
La tercera característica singular de la meiosis es la división reductiva. Al finalizar la meiosis, cada célula contiene solo la mitad del complemento original de cromosomas. Debido a la recombinación que ocurre durante la primera división, las cromátidas hermanas en la meiosis 2 no siempre son idénticas. La omisión de una duplicación cromosómica antes de la meiosis 2 produce gametos haploides. A continuación vamos a explicar las fases de la meiosis de una manera más sencilla. En la profase 1, el ADN se enrolla de forma muy cerrada y los cromosomas, de manera individual, se pueden ver bajo el microscopio óptico. Los cromosomas homólogos se asocian estrechamente en la sinapsis e intercambian segmentos mediante el proceso de recombinación o entrecruzamiento. Hacia la metafase 1, la membrana nuclear ha desaparecido y los microtúbulos forman un huso. Las fibras del huso se acoplan solo a un lado de cada centrómero y los dos cromosomas homólogos se acoplan a microtúbulos que se orientan desde polos opuestos. Cada par de homólogos se alinea a continuación en la placa metafásica. Tanto el homólogo paterno como el materno puede orientarse hacia un polo determinado. En la anafase 1, los microtúbulos de la fibra del huso se acortan y tiran de los cromosomas hacia los polos, llevándose con ellos las cromátidas hermanas. Cada polo acaba por tener un juego completo de haploides consistente en un miembro del par homólogo. Durante la telofase 1 la membrana nuclear se recompone alrededor de los dos núcleos hijos. Cada núcleo hijo contiene dos cromátidas hermanas para cada cromosoma, acoplado a un centrómero común. Debido al proceso de recombinación o entrecruzamiento, las dos cromátidas hermanas no son idénticas. Durante la profase 2, la envoltura nuclear se descompone y se forma un nuevo huso. En la metafase 2, las fibras del huso se unen a ambos lados de los centrómeros. Durante la anafase 2, las fibras del huso se contraen y las cromátidas hermanas se desplazan hacia polos opuestos. Durante la telofase 2 se recomponen las envolturas nucleares alrededor de los juegos de cromosomas hijos. Many organisms pass their genes to their offspring through sexual reproduction. This begins when two gametes unite to form an embryo that is genetically unique from the parent organisms. The embryo then grows into an adult who in turn passes their genetic information on to their own offspring. Gametes are formed through a process called meiosis. The cells that undergo meiosis to produce the gametes are called germline cells. In diploid organisms, germline cells have two copies of each chromosome. Germline cells undergo meiosis to produce haploid gametes, which only have one copy of each chromosome. These haploid gametes fuse to form a diploid embryo that grows into the adult. Meiosis is just one step in the life cycle of a germline cell. Similar to mitosis, the cells also pass through the interphase, G1, S, and G2 stages before they enter meiosis. The DNA inside a germline cell is duplicated before meiosis begins during the S phase. The duplicated germline chromosomes are called sister chromatids. These chromatids remain attached to each other until the second cell division event in meiosis. There are two cell division events during meiosis. The first division, meiosis 1, results in two unique daughter cells that have half the amount of DNA as the parent germline cell. The second division, meiosis 2, results in 4 unique haploid cells that only have one copy of each chromosome. These haploid cells are the gametes that could go on to produce an offspring through sexual reproduction. Let's look more closely at each of the division events. Meiosis begins with prophase 1. In this stage, the DNA condenses to form chromosomes. Here we see the duplicated sister chromatids joined together at the centromere. They stay fused at the centromere throughout meiosis 1. Next,
Each pair of homologous chromosomes undergoes synapsis to form a complex involving two pairs of sister chromatids. Chromosomal material is exchanged between the two pairs of sister chromatids. This event is called recombination, or more commonly, crossing over. After crossing over, the sister chromatids for each chromosome are no longer identical to one another. This is one of the reasons why no two siblings, aside from twins, are genetically identical. There are several more key steps in prophase 1. The nuclear membrane begins to break down. Then, the two centrosomes migrate to opposite ends of the cell and microtubules appear. The microtubules then attach to the chromosomes. The next phase of meiosis 1 is called metaphase 1. Here, the synapsed chromosomes align at the equator of the cell. The chromosomes align randomly, which results in different combinations each time meiosis occurs. The next phase is anaphase 1. During this phase, homologous chromosomes separate and migrate to the two poles of the cell. Importantly, the sister chromatids remain attached at their centromeres. The final steps of meiosis 1 are telophase 1 and cytokinesis. Here, the cell divides into two daughter cells. Each of these two cells now undergo meiosis 2. Meiosis 2 is similar to mitosis. The first stage of meiosis 2 is prophase 2. Again, chromosomes condense, the nuclear envelope breaks down, and the spindle apparatus forms. The major difference between prophase 2 and prophase 1 is the fact that the daughter cells have only one copy of each homologous chromosome. So in prophase 2, there is no synapsis of homologous chromosomes or crossing over. In metaphase 2, the chromosomes align at the equator of the cell. Again, the alignment is random. Since the sister chromatids are no longer identical, there will be many different possible ways for these chromosomes to align. In anaphase 2, the sister chromatids are pulled apart as the microtubules shorten. Also, the ends of the cell are pushed farther apart as microtubules elongate. In telophase 2, the nuclear membrane reforms and the cytoplasm is divided into the two haploid daughter cells. This division is called cytokinesis. Since meiosis 2 began with two cells, and each of those cells were split into two cells, we now have four unique haploid cells at the end of meiosis. These cells are gametes. Two gametes, one from a father and one from a mother, may fuse to produce a diploid embryo. The resulting embryo then grows through many cycles of mitosis. A continuación vamos a ver las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis. La mitosis va a ocurrir en células somáticas, mientras que la meiosis la van a sufrir células del ciclo sexual. En la mitosis se va a llevar a cabo una sola división celular, produciéndose dos células hijas, mientras que la meiosis va a tener lugar dos divisiones celulares y produciéndose cuatro células hijas. En la mitosis el número de cromosomas por núcleo va a permanecer constante, mientras que en la meiosis el número de cromosomas por núcleo se va a reducir a la mitad. En la mitosis no hay apareamiento cromosómico ni entrecruzamiento, es decir, no se da recombinación, mientras que en la meiosis sí se va a dar apareamiento cromosómico en la profase 1, llevándose a cabo el proceso de recombinación o entrecruzamiento. En la mitosis los centrómeros se dividen en la anafase, mientras que en la meiosis los centrómeros no se van a dividir en la anafase 1, sí lo van a hacer en la anafase 2. En la mitosis el genotipo de las células hijas es igual e idéntico al de la célula de la que provienen, mientras que en la meiosis el genotipo de las células hijas es distinta entre sí y diferente a la célula de la que proviene. Y por último, en la mitosis las células que sufren mitosis puede ser tanto haploide como diploide, mientras que la célula que sufre meiosis solamente puede ser diploide.
Vamos a ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis atendiendo al número de cromátidas. En ambos casos, en cuanto al par de cromosomas homólogos, será el número de cromátidas será la alineación en el ecuador de las células de los cromosomas será en mitosis y en meiosis. En la anafase de la mitosis, la división de los cromosomas, concretamente de las cromátidas, será, mientras que en la anafase 1 mitótica será cromosomas completos. Por último, en la anafase 2 de la meiosis, los cromosomas se van a dividir según sus cromátidas, de tal manera que en una mitosis será y en una meiosis será eso es todo. Antes de la meiosis o mitosis tiene lugar la replicación del ADN en la fase S. Tanto en la meiosis como en la mitosis, la membrana nuclear se fragmenta al organizarse el ADN en cromosomas. En la meiosis, los pares de cromosomas se juntan o establecen una sinapsis, en donde tienen lugar los cruzamientos, que dan como resultado la mezcla de información genética entre estos pares de cromosomas. A continuación, los pares de cromosomas se alinean a lo largo de la placa central y se separan, desplazándose cada uno de ellos a cada extremo de la célula. Durante la meiosis ocurre una segunda secuencia de división que resulta en 4 células con la mitad de cromosomas, mientras que en la mitosis solo se produce una división que da lugar a 2 células sin ningún cambio neto en el número de cromosomas.